Enclavada entre monte y ciénaga, Villa Trinidad de las Ánimas no es un caserío rezongón. Apartado del resto del mundo, pero tan autosuficiente como mula mañosa. Ese aislamiento ha parido, a su modo, creencias raras y supersticiones de todo pelambre. Los viejos juran que viven cercados de aparecidos y ánimas en pena, que el monte no es monte, sino frontera entre la cordura y la locura. Y aunque más de un cristiano asegura haber topado con lo sobrenatural, lo cierto es que pocos lo han contado, porque la boca les quedó cerrada bajo tierra. Los que nunca han visto cosa semejante, en vez de reírse, agradecen a la providencia no haber tropezado con la oscuridad cara a cara. En medio de esta gente se encuentra Andrés, leñador bragado, recio como un tronco de guayacán, hombre que ni al diablo le hace venia. Se conoce el monte como la palma de la mano, y no hay fiera que le espante. El único enemigo que casi lo lleva al hoyo fue un brote de malaria que lo tumbó en cama semanas enteras. Pero ni eso lo doblegó. Salió más alzado, convencido de ser invencible. Ahora anda con el pecho hinchado como un gallo de pelea. A su lado trabaja Felipe, muchacho nuevo en las andanzas del hacha. El rapazuelo, en cambio, anda convencido de haber visto un ser extraño en el monte, y desde ese día entra a la montaña con el alma encogida, rezando lo que su abuela le enseñó y recogiendo lo justo. Agradece haber salido con vida y respeta los secretos que la montaña guarda, porque cree que esos rezos viejos son contra ante los espantos y aparecidos. Pero Andrés no le cree ni tantico. Es de esos pocos de Villa Trinidad de las Ánimas que ni a Dios teme, y menos a rezos de vieja. Se burla del muchacho, le dice que gasta juventud en miedos y oraciones, en vez de aprovecharla con mujeres. Porque de mujeres Andrés sabe. Su infidelidad es secreta a voces en el pueblo. Entra y sale de casas ajenas como quien visita cafetal propio. Su mujer, pobre criatura, prefiere creer que son habladurías de comadres. Mujer devota, ocupada en criar 3 hijas y cargar con un hogar que se le desborda. Tolera que el marido llegue borracho a la madrugada antes de tenerlo amargado y cascarrabias todo el día. Felipe, aunque hecho al trajín de andar monte adentro, solo con sus pensamientos, gustaba más de tener al compadre Andrés de compañero. Pero ya se sabía, cuando a Andrés le caía buena paga, se despachaba en farras que duraban lo que duran las aguas de mayo, y se le perdía el rastro por cantinas y corredores. Así, una madrugada, Felipe se metió solo, porque evitaba con cautela los entreveros del crepúsculo, esa hora en que el velo se afloja y los espantos se arriman a los hombres como moscas a la panela. Aquella vez el monte se le figuró distinto, menos sombrío, como bañado por un resplandor que no se sabía si de solo prodigio. Y mire usted que en lugar conocido por ambos leñadores, apareció un sendero fresco, recién nacido, como si lo hubiera abierto la mano de Dios o del mismísimo demonio. Los caminos no salen de la nada, pensó Felipe santiguándose. Los hacen los hombres, y en estos montes solitarios no entra nadie más que nosotros. Con el crucifijo apretado contra el pecho, siguió paso a paso hasta dar con un claro que parecía altar de la naturaleza. Allí, en medio del silencio, encontró un extraño árbol en forma de doncella, y tras de ella se alzaba un roble descomunal, viejo como el mundo, marcado por un rayo que le había abierto las entrañas. Pájaros de todos los tonos cantaban como en misa mayor, y mariposas de colores nunca vistos le revoloteaban confiadas. Felipe, animado, se arrimó al tronco y halló carbón de la mejor calidad, carbón fino, como caído del cielo. Recogió cuanto pudo cargar, pues había tanto como barro en invierno, y con el alma contenta regresó a su rancho. Aquella vez la fortuna le sonrió. Vendió el carbón a un extranjero que pagó como si comprara oro negro. El dinero alcanzaba para cuidar a su mujer que estaba por parir, mejorar su hogar para la llegada de su hijo y gozar de un descanso merecido.
Cuando Andrés oyó el cuento junto con otros muchachos del pueblo, al principio lo desestimó con la risa soncarrona de siempre, pues tenía a Andrés por supersticioso y mandilón. Pero cuando vio la talega llena de pesos, se le avivó la codicia en los ojos. Felipe, agradecido con la providencia, no vio la necesidad de regresar. Pensaba en su hijo no nacido y en el sustento que ya tenía asegurado. Apenas les dejó un croquis mal hecho con la marca de un árbol en forma de doncella dormida, para sus amigos que estaban muy interesados en volver a las primeras luces del alba. Pero Andrés quería todo para él. Arrancó a la hora mala, cuando el día se estaba acabando y la tarde se recogía con olor a tierra mojada. No necesitaba mapa, porque conocía el monte como la palma de su mano. ¡Ja! Nadie se pierde en su propio solar, decía para sí con sorna. Iba con la noche encima y con las ansias que le comían las tripas como candela en rastrojo. Mas al llegar no halló sino un aire pesado, hediondo, la espesura callada como camposanto, sin pájaro, sin brisa, apenas los grillos, y el silencio como la parca esperando al condenado. Al llegar al punto que Felipe había marcado, Andrés no halló camino alguno, ni piedra tallada por manos antiguas, solo monte cerrado, lleno de ramas retorcidas y lianas que colgaban como brazos de sombra. El corazón le palpitaba con rabia y envidia por su compañero, y maldijo bajo el aliento, rumiando su despecho. Pero entonces, entre la maleza que olía a tierra mojada y a hojas en descomposición, sus ojos dieron con algo raro, un antiguo sendero de piedra, casi tragado por la selva, que nacía justo donde él se encontraba. El camino avanzaba hacia una pared viva de lechos, guadua y enredaderas, que se enroscaban unas a otras con la fuerza de siglos sin mano humana, reclamando la tierra como si el monte mismo guardara sus secretos y no pensara entregarlos a nadie. La codicia lo cegaba, pensaba en burdeles, aguardientes, en fiestas de la capital, en dejar atrás su rancho pobre y los pies descalzos de sus hijas. Con el hacha abrió monte a lo bruto, tomando cuanto árbol le estorbaba, matando a sablazos culebras y bichos que se le atravesaban. Y tanto fue su arremetida que los animales del monte enloquecieron con el estrépito, huyendo despavoridos, como si presintieran la desgracia. Al fin dio con el árbol señalado, tronco imponente, figura de doncella labrada por manos sobrenaturales. Andrés, babeando de avaricia, alzó el hacha decidido a arrancarle el corazón al misterio. Pero en el preciso instante de descargar el golpe, una rama viva le atrapó el hierro y lo dejó clavado, inmóvil, como si el monte mismo hubiera cerrado cuentas con él. Alzó la mirada Andrés, rabioso por ver qué maleficio le atascaba el hacha, y entonces se le heló la sangre. No era rama común la que lo sujetaba, sino un brazo de doncella tallado en madera viva, con mano nudosa y fría que le aferraba el mango como garra de justicia. Trató de huir, pero el paso le faltó. La pierna izquierda, aficionada, se le veía engrillada por raíces que se le aferraban como manos de difuntos, que, en el juicio final, brotan de la tierra clamando salvación. Un viento extraño estremeció el claro, y, de entre el follaje, vino un murmullo de hembra, primero susurro, luego carcajada amarga que le atravesó los huesos. Miró al tronco y se le fue el alma. Los ojos de la doncella de madera, antes cerrados en sueño, ahora estaban abiertos, vivos, fulgurantes, con mueca de parca que ríe del condenado. Las enredaderas, como sierpes celosas, se le fueron enroscando al cuerpo, apretando pecho, brazos y garganta. Andrés forcejeaba como bestia en el matadero, pero nada pudo. Ni músculo ni bravata alcanzaban contra aquel monte justiciero. Quiso rezar, buscó en su cabeza un Padre Nuestro, un Ave María, cualquier palabra de consuelo, y no halló nada. Solo vino a su mente el recuerdo de su madre y aquellas palabras que le había dicho de crío, con voz grave de advertencia. Es la Madre Monte, la que premia al que respeta el monte y se traga vivo al codicioso. Y en ese instante, un grito suyo, largo y ronco, desgarró la espesura y perturbó el silencio sagrado del monte. El anterior relato está inspirado en la Madre Monte,
Esa señora salvaje que desde tiempos que reinaban los pueblos antiguos anda rodando entre ceibas y quebradas. Dicen los mayores que no murió su deidad, sino que se escondió en la espesura, disfrazada de hembra y de monte, para seguir guardando el secreto de la naturaleza. La pintan mitad mujer, mitad maleza, y su llegada se siente cuando el aire se pone raro, cuando los matorrales crujen sin razón, cuando el río murmura distinto. Y ay de aquel codicioso, infiel o dañador del monte, a eso se les cobra con creces. Porque su justicia es la del mismo monte, silenciosa, recia e implacable. Así como la patasola, la llorona, la sayona o la muelona, espíritus que persiguen al borracho, al lujurioso y al avaro, la madre monte también castiga. Pero lo suyo es distinto. Tiene parentesco con las almas mayores de la tierra, con la Pachamama de los Andes o con el Caipora de la selva brasileña. Solo que, mientras aquellas saben dar amparo y sustento, la madre monte es pura fiereza y engaño. Es el monte mismo, con sus bondades y sus trampas, que no distingue entre bien y el mal, y que arrasa con el que rompe las reglas del sentido común. La enseñanza de la madre monte es clara, como el rayo que parte el cielo. La naturaleza no se doma. Tiene un misterio que no se alcanza a comprender, y un filo salvaje que siempre está al acecho del hombre. Un día se muestra en forma de fiera que ruge en la manigua, otro en la ponzoña escondida en una flor, y otro en la tormenta que revienta cuando menos se espera. Porque así es ella, la madre del monte, guardiana, castigo y enigma eterno.